tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Me tocó ya un panel caliente después de Patricia Bullrich y viene también mejor. Es una tarde movida, pero ese tema también es muy importante. Y para mí es un orgullo estar pudiendo hablar de esto con ustedes, con este panel excelente que tenemos hoy. Diversidad, equidad e inclusión es un tema importante. Sabemos que impacta en el crecimiento económico. Sabemos que es un tema, como vimos recién, que atraviesa todos los sectores, privado, público, social. Y desde AmCham y las empresas que somos socias de AmCham, estamos trabajando en esto desde hace varios años. Y vemos el impacto que tiene en la motivación, en el bienestar, en la innovación, en la creatividad y también en aportar al objetivo y al propósito de la empresa. Pero bueno, siguiendo un poco lo que veíamos en el video, los que nos comentaban Fede y Andy, quiero ya ir directo al panel, ¿no? Y preguntarle a Cintia, hay un montón de datos sobre diversidad, ¿no? Sobre impacto, pero en lo concreto, ¿qué podemos hacer para que tenga un impacto concreto en los negocios? Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, diversidad e inclusión tuvo una curva de aceleración, yo diría, los últimos 3 años, pandemia mediante. El trabajo digital también colaboró en empezar a ver las cosas desde otro lugar, sobre todo de los liderazgos. Entonces es muy común hoy que trabajo con clientes y yo trabajo mucho con nivel directivo y que digan, bueno, sí, la diversidad nos enriquece, las diferencias impactan la innovación, pero queda como una frase hecha. Y no por no creer, a veces porque no se cree en eso realmente, sino que muchas veces es como, no, bueno, ¿esto qué significa? Y hay como cierta desconexión todavía en Latinoamérica, no así en el resto del mundo, donde se hacen un montón de iniciativas. En general, la idea de, digamos, hay sesgos que están como circulando en las organizaciones de que es algo de corrección política para quedar bien. Entonces es como algo que la empresa hace para tener una responsabilidad social. Todavía está ese modelo muy del siglo XX, esa mirada. Y hay pocas organizaciones que muchas veces porque la casa matriz o global está pidiendo estrategias de diversidad e inclusión y acá no saben, bueno, ¿qué sería una estrategia de diversidad e inclusión? Si trabajamos mujeres, trabajamos LGTB, trabajamos discapacidad, no lo ven permeable al negocio. Lo que está sucediendo en muchos lugares y impulsado sobre todo en las empresas en Estados Unidos es que hay departamentos de global donde ya hay Chief Diversity Officer, donde hay VP, y ahí es como que dicen, bueno, ¿esto por qué es tan importante? Bueno, porque te modifica, o sea, no solamente es un área de la compañía donde articulamos inclusión y contratación de personas de minoría, sino que también cambia la forma de pensar el marketing, el talento, los recursos humanos, compliance, los departamentos de innovación. Y a veces diversidad viene como reactivo a un problema. Es como que está todo tranquilo, vamos haciendo cositas proactivamente, pero surge un problema, como pasó una compañía donde no estaban preparando sus cuadros de reemplazo, ya que gran parte del board directivo se jubilaba en 4 o 5 años y estaban preparando con un modelo mental, ¿no? De, bueno, en 5 años mis cuadros de reemplazo, y los millennials, que eran los cuadros de reemplazo elegidos, no les interesaba continuar en la compañía. O sea, no tenían ese modelo mental. O sea, yo en 5 años no tengo idea, voy a estar en mi propia compañía. O no resueno con la forma en la que vos pensás a las personas. Hay como una desconexión generacional que hace que la innovación surge justamente cuando se trabajan estrategias de diversidad e inclusión. Es decir, que esto sea parte de la forma en que mirar marketing, en la forma de mirar, digamos, todos los procesos. Eso se va modificando y eso es lo que está ocurriendo en empresas globales porque están viendo los resultados. Deloitte dice que hasta 7 veces se septiplica, digamos, la tasa de innovación de una compañía con diversidad. Entonces, y que para el 2026 se va a triplicar el presupuesto en diversidad e inclusión. Así que, bueno, esa es la tendencia. Muchas gracias. Sí, a mí lo que me gusta de este panel justamente es que es un panel bien amplio, ¿no? Estamos viendo diversidad mucho más allá de género. Vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de edad,
también habría otras áreas, ¿no? Es como es infinito el campo de la diversidad. Eso es a mí lo que más me está gustando de este panel. Por eso quiero preguntarle a Yelén, ¿no? Yo pienso en lo personal que la ignorancia, el desconocimiento está en la raíz muchas veces de la discriminación, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo pueden hacer las empresas para ser realmente más inclusivas? Bueno, gracias y hola a todos y a todas. Fácil, para ser más inclusivos tenemos algo fundamental, como que hay que arrancar por la base, ¿no? Argentina adhiere al Pacto Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y esa convención dice que primero nombremos a la persona, ¿no? Y hay algo que el común de la gente por ahora no sabe o por ahí charlando con nosotros no se da cuenta, y es cómo nombrar. Digo discapacitado, no lo digo capacidades especiales, capacidades diferentes. Bueno, no, todo eso está mal. Centramos a la persona, entonces decimos persona con discapacidad. Puede ser auditiva, puede ser visual, puede ser intelectual, puede ser visceral, puede ser motriz, pero siempre nombramos a la persona. Entonces, uno de los puntos más importantes para nosotros, por lo menos desde En Buenas Manos, y lo que practicamos es esto, cómo nombrarnos, porque nombrarnos tiene una potencia y una fuerza tan importante en el ser humano, en la persona, y es que cómo nos nombran, ¿no? Hace un ratito hablábamos del nombre de tu hija. Y cómo nos nombran cuando nacemos y cómo nos nombran cuando nos presentamos en sociedad es súper importante para las personas. Y bueno, las personas con discapacidad las nombramos personas con discapacidad. La convención tiene algunos tips, los voy a compartir rápidamente. Las personas con discapacidad visual pueden tener baja visión o pérdida total de la visión, ¿sí? Les podemos decir ciegos si tienen pérdida total de la visión. Si no lo sabemos, decimos persona con discapacidad visual. No les decimos no videntes porque estaría mal y suelen sentirse ofendidos con ese término. Las personas con discapacidad auditiva tienen una convención también internacional a la que adhieren y se autodenominan personas sordas. Entonces, si a una persona sorda le decimos sordo o sorda, está bien, no se va a sentir ofendido. Y al resto de las discapacidades sí le llamamos primero con lo más importante, ¿no? Persona con discapacidad. Y en cuanto a las empresas, bueno, ahí un poco lo que venimos trabajando nosotros es recomendar que si las empresas quieren incorporar personas con discapacidad en todos sus programas, ¿no? Obvio que sería ideal tener programas transversales, pero si quieren incorporar en los equipos de trabajo, desde lo más llano, personas con discapacidad, lo que siempre recomendamos es que puedan armar un perfil de lo que se necesita, del puesto que necesitan cubrir y buscar los perfiles adecuados, como hacemos con las personas sin discapacidad, ¿no? Después, en base a la discapacidad que traiga esa persona que ganó ese puesto en sus entrevistas de trabajo, bueno, se harán ajustes necesarios y hay muchas organizaciones hoy, adecuaciones. Hay muchas organizaciones hoy en Argentina que trabajan para acompañar esas adecuaciones o esos ajustes dependiendo de la discapacidad que traiga la persona. Pero lo primero es describir la tarea, la responsabilidad que va a tener ese rol o ese puesto y, bueno, convocar y hacer las entrevistas a las personas que correspondan, digamos, ¿no? Gracias. Vero, en el video vimos que hay dificultad para atraer talento, una proyección en unos años de un déficit de más de 80 millones de personas faltantes de talento, ¿no? Y vos, en tu trabajo, trabajás mucho con la inserción laboral de personas de más de 45 años, ¿verdad? ¿Cómo ves vos, desde tu punto de vista, esta crisis? A ver, bueno, primero buenas tardes. Estamos por primera vez asistiendo a un fenómeno demográfico inédito que nos muestra que tenemos tasas de longevidad crecientes, es decir, que vamos a vivir cada vez más años, al mismo tiempo que tenemos tasas de natalidad decrecientes, menos nacimientos cada vez. Entonces, esto nos está hablando de un envejecimiento de la población a nivel mundial, a nivel regional y también local en Argentina. Y desde ya que esto plantea un montón de desafíos, pero gracias a la ciencia, a la medicina, a la tecnología, esta nueva longevidad, que hoy se llama longevidad positiva o longevidad activa, probablemente lo hayan escuchado nombrar así,
no solo nos va a permitir vivir muchos más años, sino que nos va a permitir vivir mucho mejor. Entonces, eso también abre un abanico de necesidades, de deseos, de ganas de seguir participando, de hacer cosas, de seguir en el mundo del trabajo también. Y a la vez lo que vemos es que, paradójicamente, en los espacios de trabajo, cuando nos vamos acercando a los 45 años, parece que nos volvemos viejos para trabajar. Hace poquito hicimos una encuesta con el equipo de Diagonal y el 70% de las personas, un poquito más del 70%, nos respondió que se había sentido discriminado en sus espacios de trabajo por razones de edad. Y acá estamos hablando de edadismo, que es la discriminación, una de las 3 formas de discriminación más importantes a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, que afecta a los jóvenes, como vimos, que tienen serias dificultades para conseguir trabajo, y a las personas de más edad. Pero lo loco de esto es que a los 45 nosotros tenemos quizás 25 o 30 años de vida productiva por delante. Y entonces, como sociedad, como organización, entendemos que no nos podemos dar el lujo de perder ese talento, ¿no? Digamos, de todo el talento que trae una persona que ya tiene un recorrido, una experiencia y que ha vivido, digamos, distintas experiencias laborales para poner al servicio de un nuevo trabajo. Pero la buena noticia es que hoy estamos hablando de la economía plateada, no sé si han escuchado hablar, es la economía de las canas, que está poniendo esta temática en agenda, que está empezando a mostrar todas las oportunidades y todos los desafíos que trae esta nueva longevidad. Y a partir de eso, bueno, empezar a abrir la conversación para que las personas más senior puedan brindar todo lo que traen a los espacios de trabajo y aportar desde su lugar en los equipos multigeneracionales. Y si nos quedamos solamente con la mirada edadista, esta crisis de talento que decía ahí en el video, por supuesto que se va a agravar, porque vamos a estar, digamos, buscando el talento cada vez en un espacio más reducido, con una cantidad creciente de personas más longevas, activas, que van a estar ociosas y que vamos a perder un recurso tan valioso como ese. Cambio de mirada. Importante, Exacto. ¿no? Bueno, Cintia, vuelvo a vos. Una empresa que no innova, desaparece. Desde tu punto de vista, ¿cómo es que la diversidad aporta a esta innovación? ¿Qué relación hay? Bueno, este es una de estas frases, digamos, que se repite, bueno, las empresas más diversas son más innovadoras, pero después, bueno, yo contrato más mujeres o contrato más personas con discapacidad y se espera que surja la magia, digo yo, ¿no? Bueno, ahora tenemos que ser más innovadores y no es tan simple, digamos, esa es una pata súper importante que tiene que ver con la representatividad de minorías, pero diversidad es mucho más que grupos minoritarios, diversidad también es diversidades cognitivas. Se está trabajando en innovación mucho lo que es diversidad cognitiva. Pongo un ejemplo. El modelo tradicional tiene la idea de, bueno, traigo a alguien, o sea, el capo de la competencia, ¿no? Los headhunters que buscan como el salvador, y traigo alguien de la misma industria, me lo robo para mi compañía. Ese modelo mental es un modelo muy del siglo XX. ¿Por qué? Porque la innovación se va a dar cuando vos generás una disrupción, alguien que viene de otra industria, que tiene otro cuerpo de conocimientos y cuando, digamos, crashea con tu modelo mental, ahí surge algo nuevo. Eso se tiene que gestionar. Y por eso es que todavía estamos, por lo menos en Argentina, y eso que Argentina en Latinoamérica está muy avanzado respecto a los otros países, está como en el lugar de trabajar los grupos minoritarios, que en general con gente dentro de la compañía que le pone onda, que tiene ganas, en general mujeres, los comités, pero no hay presupuesto, o a veces hay un sponsor, pero no hay áreas y no hay roles designados, que es lo que está empezando tímidamente a ocurrir. Bueno, Mercado Libre hace poco estuvo haciendo búsqueda de manager de diversidad e inclusión. Esos puestos van a empezar a triplicarse como community manager. ¿Se acuerdan cuando empezaron las redes sociales? Que ¿a dónde buscamos community manager? Bueno, no se estudiaba en ningún lado. Y lo ideal siempre en esos perfiles son personas híbridas. Híbridas me refiero a que tengan trabajo recorrido en el territorio social, pero también experiencia corporativa. Porque vos tenés que generar influencia y liderar, y sobre todo en estos temas que hay tantas resistencias y prejuicios, bueno, ¿cómo traccionás? Algo que pasa muy común con los clientes es, tenés una reunión y después te dicen, ¿le explicás a mi jefe que yo no lo puedo explicar? Entonces, hay como esa desconexión todavía entre entender cómo la diversidad trae innovación. Si tenemos un liderazgo tradicional, verticalista, donde el saber está en una persona o en un puesto, por más que traigamos diversidad, si esas personas no tienen voz,
y no tienen la seguridad psicológica necesaria para decir cosas ridículas, ideas, y no callarme por las dudas, por miedo, etc., no va a ocurrir nunca la innovación. La innovación ocurre cuando se cruzan distintos cuerpos de conocimiento, distintos backgrounds, y ahí surgen cosas nuevas. En general, en los directorios, más allá de esto, que lo cuento así, la ficha cae con los casos de negocio. Esta empresa desapareció después de esto. ¿Cómo que desapareció? Bueno, y cuando contás el caso de negocios es como que, ahora entendí. Entonces creo que todavía hay esa parte del entendimiento de cómo se conectan las dos cosas, más allá de decirlo en una etapa de negocio de una revista porque queda bien. Claro. Muy bien. Bueno, Ayelén, volviendo al tema de la inclusión real que estabas mencionando, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para incluir a personas con discapacidad en las empresas? Bueno, algo spoileé recién, cuando daba algunas recomendaciones. Sí. Tomo algo de lo que dijo Sin recién, ¿no? Y hay que generar espacios seguros en el cual los colaboradores que van a formar parte de ese equipo diverso puedan, además de tirar ideas para ser más innovadores, puedan equivocarse, puedan aprender la tarea, ¿no? Y que no tengan que ser como el ejemplo de la organización. En discapacidad hay algo que sucede mucho y es que miramos siempre los ejemplos, ¿no? Del deportista paralímpico que sin sus 2 piernas corrió una maratón y salió primero. Y está genial porque esa persona fue perseverante y llegó a una meta hermosa, pero también están los ciudadanos de a pie, les digo yo, ¿no? Con discapacidad, que van a trabajar todos los días y que se levantan temprano y se toman un bondi y tienen discapacidad visual. O andan en sillas de ruedas y el 90% de los lugares en esta ciudad no están preparados para recibir a personas con discapacidad motriz. Entonces, quizá tomando un poco esto y trayendo lo que decía anteriormente, creo que lo que hay que tener en cuenta es esto: generar espacios seguros, describir un rol y una tarea clave, no inventar un rol porque está de moda incluir, entonces nuestro comité de inclusión quiere traer personas con discapacidad y bueno, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer muchas cosas, pero ¿qué querés vos que hagan en tu empresa? ¿O qué roles o qué posiciones tenés disponibles hoy en tu empresa, en tus equipos de trabajo para incorporar ese talento diverso, ¿no? Sería al revés, como cambiar un poco ese juego y que el espacio de trabajo sea un espacio seguro para equivocarse, para aprender y para transitarlo. Buenísimo. Sí, empieza mucho también desde la contratación, ¿no? Que a veces lleva más tiempo, hay que disponerse a hacerlo, ¿no? Es un camino arduo, pero que te lleva alto, ¿no? Sí, y hay algo que también nosotros solemos recomendar y es: no busquemos un ingeniero de la NASA con discapacidad, Claro. ¿no? Vamos a lo llano, concreto. Sí, a lo llano, a lo operativo, a tareas concretas del día a día de la organización, y no necesariamente tiene que ser un puesto alto o un área demasiado clave. Hay muchísimo talento y hay muchísimo potencial en las personas con discapacidad para incorporar, empezar desde lo más llano. Muy bien. Bueno, estamos un poco justo de tiempo, así que va la última pregunta para Vero. Mencionaste el término edadismo, ¿no? ¿Por qué te parece que empezar a hablar en serio de incorporación de personas de más de 45 es importante para los negocios? Por un lado, por supuesto que es súper importante para las personas en sí, digamos, tener la oportunidad de trabajar, sin duda, mostrar sus capacidades y sus habilidades. Y en términos de negocio hay una oportunidad súper interesante para desarrollar en ese espacio. Cuando pensamos un poco en lo que es el volumen de la economía plateada, hay consultores que están hablando de que es la tercera economía a nivel mundial. Entonces, ¿cómo podemos imaginar nuestras empresas, nuestras organizaciones pensando en productos y servicios para responder a la demanda de esta nueva economía plateada sin las personas silver, ¿no? Sin las personas que corresponden a esa misma generación? Entonces, digamos, ahí estamos ante un ejemplo claro de pensar en integrar, en incluir con mira en el negocio, ¿no? Digamos, buscando impactar en el negocio en definitiva. Pero te quiero contar un caso
puntual. Hace un par de años en Diagonal, hicimos un proyecto junto con una empresa que se llama Practia Global, que es una empresa que brinda servicios tecnológicos. Y con ellos diseñamos un programa para enseñar a personas de más de 45 años que estaban en la búsqueda laboral la herramienta de testing manual. Eran personas que no venían del mundo de la tecnología, con lo cual implicaba todo un desafío. A lo largo de un mes, 65 personas se formaron en esta nueva habilidad, con todos los miedos, digamos, del trabajo en equipo, los desafíos, toda la frustración que pudo ocurrir en el camino. Y al finalizar ese recorrido, 30 de estas personas ingresaron a trabajar a Practia. Por supuesto, la alegría para quienes consiguieron trabajar después de quizás un tiempo de estar fuera del mercado de trabajo fue inmensa. Pero para Practia también representó un impacto muy bueno en su negocio. Estas personas, el único requisito era que vinieran de los negocios a los cuales ellos brindan servicios, digamos, petróleo, banca y telecomunicaciones. Entonces entendieron que al sumar una herramienta, como era el uso de testing, iban a potenciar sus equipos multigeneracionales, pudiendo brindar un mejor servicio a sus clientes, redujeron la tasa de rotación porque todas las personas que entraron hoy siguen trabajando ahí, y también tuvieron un mejor reclutamiento en el proceso de formación. Entonces, sí, estoy convencida de que la inclusión y la diversidad impacta de manera muy positiva. Puede impactar, como decía Cintia, si lo hacemos de manera integral, de manera seria, en los negocios. Pero para eso tenemos que animarnos a pensar distinto, a innovar, a invertir en ocasiones, a confiar en las personas que son quizás distintas a nosotros y, por supuesto, tomar la decisión de incluir. Sin duda. Bueno, me quedaría ahora charlando con ustedes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me parece que nos queda claro que hay mucho trabajo por hacer. Se han hecho cosas, han habido avances. Ya estar hablando de esto en este escenario es un avance. Pero bueno, queda mucho por crear, mucho por romper, mucho por cambiar. Así que bueno, muchas gracias. Un aplauso enorme para Vero, Gracias. Cintia y Ayelén.